En la sección anterior hemos creado un componente que nos permite poder trabajar con los datos de los usuarios. Ahora vamos a trabajar también con los otros datos que están relacionados con las notas de los usuarios, es decir, con los textos que escriben los usuarios. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a trabajar en este componente llamado createNote que nos permite crear notas. Entonces aquí vamos a tener que diseñar un formulario que nos permita hacer eso. Y vamos a ir en el código y vamos a ir en ese componente llamado createNote. Ok, aquí tenemos un div que por ahora tan solo muestra un texto, pero lo vamos a cambiar. Vamos a crear un div, pero con una clase call-md-6 que básicamente ubica, digamos, el contenedor a la mitad de la pantalla. Y en este call-md-6 vamos a crear una tarjeta. Pero para que esto esté centrado, vamos a añadir una clase llamada offset-md3, que básicamente le coloca 3 espacios hacia la derecha. Ya lo vamos a ver. Y adentro voy a crear un div con una clase card.car-body. Es decir, voy a crear un div con 2 clases de esta manera. Y adentro voy a colocar el formulario. Exactamente igual como habíamos hecho con, digamos, el formulario de los usuarios. Y en este caso, aquí voy a colocar el título, crea una nota. Y debajo voy a colocar el formulario. Ok, vamos a ver cómo queda, vamos a guardar. Y si vamos en nuestra aplicación, como puedes ver, la tarjeta está centrada. Adicionalmente al framework de CSS también sería útil si pudiera haber un degradado en el color del fondo. Y para eso podemos utilizar una página llamada, por ejemplo, CSS UI Gradients. Esta página, aquí está la página, uigradients.com. Esta página nos da degradados que podemos simplemente copiar y pegar a nuestro código. Por ejemplo, yo he utilizado este degradado de aquí llamado, por aquí está, es un degradado de color blanco. Vienes aquí y aquí te da algunas, digamos, combinaciones de degradados que puedes empezar a utilizar. Y el que he utilizado es, creo que este de aquí, llamado Colors of Sky. Vamos a utilizar este de aquí. Vamos a obtener, o vamos a dar un clic aquí donde dice obtener CSS. Y esto nos muestra básicamente las combinaciones de CSS para obtener este color degradado. Simplemente de nuevo podemos copiar. O podemos dar un clic aquí y él copia todo ese código por nosotros. Vamos a ir aquí en nuestro index.css y le voy a decir que todo el cuerpo quiero que tenga ese color o ese degradado. Vamos a guardar y si vamos ahora a nuestra aplicación, como puedes ver, ahora toda nuestra aplicación comparte ese color, ya que lo hemos colocado en el index.css. Ok, luego puedes alterar los colores a unos cuantos que te gusten mucho más, pero al menos por ahora va a funcionar. Ok, entonces en el formulario lo que voy a hacer es, al igual que habíamos hecho con el resto, es escuchar su evento onSubmit. Y aquí vamos a tratar de manejarlo a través de un botón. Entonces voy a crear también un botón. Y este botón tendrá a su vez un tipo de botón, es decir, será un tipo submit, para que ejecute el evento submit. Ok, y aquí vamos a colocarle también una clase. Vamos a colocar una clase llamada btn-primary. De hecho vamos a escribirlo bien. btn-primary. Ok, y adentro vamos a colocar el texto que diga, por ejemplo, save. Vamos a colocarle el texto save a note. O simplemente save. Vamos a guardar y en este caso el onSubmit nos está dando un error porque no tiene nada asignado. Entonces arriba del método render vamos a crear otro método que en este caso se va a llamar, vamos a llamarlo onSubmit, también podríamos llamarlo sin ningún problema. Y vamos a asignarle una función. Entonces este onSubmit lo que hará es crear una nueva nota. Entonces aquí vamos a escuchar el evento y lo que vamos a hacer en primer lugar es cancelar el reinicio del formulario, como ya lo veníamos haciendo desde antes. Entonces vamos a guardar y tenemos que utilizar este evento. Entonces le voy a decir this.onSubmit. Vamos a guardar y muy bien, ya no tengo ningún error. Pero también necesito escribir los inputs, es decir, los inputs que me van a permitir poder recibir, por ejemplo, el título de la nota, la descripción, el usuario que lo está creando y demás. Entonces es aquí donde vamos a aplicar algunas cosas que ya hemos utilizado en el formulario anterior. Por ejemplo, quiero tener una lista de todos los usuarios y vamos a crear un comentario. Para crear un comentario en React nosotros utilizamos las llaves y adentro escribimos un comentario de JavaScript. De esta manera. De hecho esto de aquí está de más. De esta manera. Entonces aquí podríamos decir lo siguiente. Vamos a crear un select para el usuario. Vamos a colocarle select user. Entonces aquí para seleccionar múltiples usuarios lo que vamos a hacer es crear una etiqueta select de HTML para que el usuario abra a través de una especie de menú y seleccione el usuario actual. Esto para esta aplicación funciona, pero en una aplicación real probablemente quieras tener guardado el usuario en una cookie o en una sesión y luego utilizar simplemente el dato de ese usuario y automáticamente se guarde la nota relacionada con el usuario. Pero como en esta aplicación es muy sencilla, pues vamos a simplemente seleccionar nosotros mismos el usuario a través de un select.
Y para hacer eso vamos a tener que crear ese select. Entonces primero voy a crear un div que lo contenga a través de una clase formGroup para que luzca bien y para que esté separado del resto de inputs. Entonces aquí voy a crear una propiedad, un elemento select. Y adentro del select voy a ir creando, por ejemplo, los options, que son, digamos, las opciones de este menú. Pero primero vamos a estilizar el select o vamos a añadir unas propiedades. Por ejemplo, le voy a decir que este select de aquí va a tener una propiedad llamada className. Y va a utilizar una clase de Bootstrap llamada formControl. También va a tener vamos a colocarle un nombre llamado, por ejemplo, userSelected, usuario seleccionado. Y también vamos a colocarle un método onChange. Por ahora el método onChange no hará nada, pero luego vamos a hacer que funcione. Y aquí adentro es donde vamos a empezar a recorrer, digamos, las opciones. Y es aquí donde vamos a tener que pensar cómo traer los datos de los usuarios. De hecho ya lo sabíamos, si recuerdas, nosotros ya habíamos hecho eso aquí en este componente. Entonces podemos repetir el código simplemente, podemos volver a ejecutar esa misma lógica. Entonces podemos hacer esto. Vamos a tratar de volver a llamar el component didMount. Y vamos a tratar de utilizar Axios aquí también. Vamos a importar nuevamente Axios. Vamos a guardarle una constante Axios. Y aquí voy a decir Axios.get. Y le vamos a dar la dirección de donde quiero obtener los usuarios, que es localhost 2.4000 /API/users. Y esto de aquí vamos a colocarle también a través del método await. Perdón, la palabra clave await, para que esto funcione como si fuera código asíncrono. Perdón, síncrono. Y esto lo que me da es básicamente la respuesta con todos los usuarios, como ya sabemos. Entonces lo voy a guardar en una constante llamada users. Y esos usuarios, por ahora, en lugar de mostrarlo por consola, porque ya sabemos que me da un arreglo de los usuarios, vamos a guardarlo en el estado, this.setState, y vamos a definir el estado. Lo que voy a almacenar en el estado son una lista de usuarios. Entonces esto es básicamente el código que ya habíamos escrito antes, solo que ahora lo estamos ejecutando desde createNode. Y aquí voy a decir simplemente, vamos a establecer en users lo que tengas desde, de hecho esto de aquí no son los usuarios, sino es una respuesta. Lo que tengas de la respuesta es su propiedad data. Y lo que vamos a utilizar aquí en este option es esos datos. Le voy a decir this.state.users y vamos a empezar a recorrerlos uno a uno, como veníamos haciendo también en el otro componente. Solo que ahora, en este option de aquí, voy a tener que empezar a mostrar tan solo una propiedad del usuario, no todos los datos. Entonces, aquí lo que vendría bien es tratar de especificar esa opción. Pero primero, esto de aquí voy a contenerlo. Vamos a hacer esto de aquí. Voy a contenerlo aquí. Voy a colocar un option. Vamos a generar un option por cada recorrido. Y cada option tendrá algunas propiedades. Por ejemplo, el valor de cada opción que le esté dando el usuario. Entonces aquí, de hecho voy a colocarlo justo aquí debajo. Voy a colocar como valor, o lo que vamos a mostrar en texto de este user, vamos a colocar lo siguiente: user.username. Entonces, si yo ejecuto esto, de hecho para que no me dé un error, vamos a quitar el onChange por ahora, vamos a cortarlo. Vamos a guardar, y si voy a mi aplicación, en createNode, vamos a ver un formulario con la lista de los usuarios, como puedes ver. Pero si voy en la consola, me dice que cada vez que estoy recorriendo elementos, cada uno debería tener un key. Entonces voy a colocarle a cada option, vamos a escribir aquí, su propiedad key. Y la propiedad key que va a tener cada usuario va a utilizar el ID, el user.id. Y esa es una forma. Y otra forma, otra más directa, digamos, de no tratar de darle todos los datos, porque no lo va a utilizar todo, es también hacer una especie de recorrido antes de asignarlo. Es decir, aquí en lugar de utilizar users y asignarle todos los datos, pues yo puedo decirle que, de hecho vamos a verlo para que lo puedas entender mejor. Console log, por ejemplo, voy a ver res.data. Vamos a guardar. Cuando yo obtengo los datos, lo que yo estoy obteniendo son estos objetos. Pero obviamente no los voy a utilizar todos estos datos dentro de este select. Entonces me gustaría tan solo tener, por ejemplo, el usuario tan solamente, esta parte de aquí. Entonces yo puedo empezar a recorrerlos para obtener tan solo esa parte, utilizando de nuevo el método map. Entonces vamos a hacer esto, vamos a quitar este console log de aquí. Y le voy a decir que en lugar de simplemente retornar todos los datos, voy a empezar a hacer un map de estos datos. Y voy a empezar a simplemente de cada usuario retornar el user.username. Es decir, de todos estos objetos, de hecho vamos a verlo por consola nuevamente. Vamos a ver por consola this.state.users para ver qué es lo que estamos guardando.
Como puedes ver, ahora lo que tenemos en el estado ya no son todos los datos, sino simplemente son los nombres de los usuarios. Entonces ahora desde Auction simplemente voy a decirle que por cada usuario que recorra, quiero que muestre su usuario. Y que la clave va a ser el usuario mismo porque los usuarios son únicos. El nombre de los usuarios son únicos. Vamos a guardar y obtenemos el mismo resultado, como puedes ver. Muy bien. Entonces, de esta manera es como vamos a estar trabajando con este formulario. Al final no importa mucho, lo que importa es realmente mostrar los valores aquí. Muy bien. Entonces ya tenemos aquí, digamos, para cada opción ya tenemos un usuario, pero también necesito darle un valor a cada option. Entonces voy a decir que adicionalmente al key voy a darle un value. Y aquí le voy a decir que el valor será el username o el nombre del usuario. Ok, y con esto va a funcionar. Ahora, ¿qué pasa cuando el usuario selecciona algo? Yo quisiera establecer lo que el usuario selecciona en el estado también. Entonces para eso voy a utilizar un método. Y es por eso que aquí vamos a colocarle su método onChange. Para escuchar cuando el usuario selecciona una nueva opción en este select. En mi caso lo voy a llamar onInputChange. De esta manera. Y lo que hará onInputChange es escuchar el evento, es decir, la información del evento, el objeto. Y voy a tratar de simplemente mostrarlo por consola, console.log. Vamos a mostrar i.target.value, por ejemplo. Vamos a guardar. Y vamos a utilizar este método. Vamos a decir aquí, quiero que utilices this.onInputChange. De esta manera, cada vez que nosotros seleccionamos algo nuevo, vamos a tratar de manejarlo. Vamos a dar un clic y como puedes ver, cada vez que selecciono algo, el estado es reasignado con ese valor. Ok. Ahora, por cada selección, por cada una de esas selecciones, yo quiero establecerlo también en una propiedad aquí en el estado. Entonces voy a crear una propiedad llamada userSelected, usuario seleccionado, que por defecto va a estar vacío, pero cuando sea seleccionado a través de este input, vamos a establecerlo en el estado. Entonces voy a decir que voy a establecer this.setState, voy a establecer en el estado de, en este caso, userSelected, vamos a escribirlo bien, userSelected, el valor de i.target.value. Ok, vamos a guardar. Y ahora esto está siendo asignado ahora sí en el estado. Antes tan solo lo estaba mostrando por consola. Ok, pero así como tenemos la manera de seleccionar el estado del usuario, también quiero mostrar otras opciones. Por ejemplo, no solamente mostrar un form group con ese select, sino también la manera de poder ingresar un título. Entonces vamos a crear otro form group. Y en este caso, para este form group, sí vamos a colocar un simple input de tipo texto. Entonces vamos a colocar un input de tipo texto. Y aquí vamos a colocarle, por ejemplo, un class name form control. Vamos a colocarle también un placeholder para que muestre un texto por pantalla que diga título o title. Vamos a colocarle también un name que diga title en minúscula. Y vamos a ir separándolo a través de enters para que esté más ordenado, de esta manera. Ok. Y lo que vamos a hacer es que adicionalmente al name vamos a añadirle también una manera de poder colocarle que es requerido. Entonces le voy a decir requerido, required. Ok, vamos a guardar. Si vamos en nuestra aplicación tenemos el título. Vamos a hacer lo mismo con la descripción de la tarea. Form group. Y aquí en form group vamos a crear un text area. Este text area, el name vamos a colocarle description o vamos a colocarle content, que es como así lo habíamos colocado en el backend. El ID no es necesario, las filas tampoco es necesaria. Vamos a colocarle aquí en múltiples líneas. De esta manera. Y adicionalmente al nombre vamos a colocarle también una propiedad que nos permita poder estilizarlo. Vamos a colocarle aquí un form control. Y vamos a colocarle un placeholder que diga content. Ok, vamos a guardar. Y también vamos a colocarle que es requerido. Vamos a guardar y si vamos a nuestra aplicación, aquí está el contenido de esta nota. Finalmente, ¿cómo puedo colocar la fecha en la que voy a ejecutar esta nota? O la fecha en la que quiero empezar a realizar esta nota que voy a crear. Bueno, para eso voy a tener que crear un calendario. Y no tengo que crearlo desde cero, ya hay componentes de React que hacen eso. Por ejemplo, hay un componente de React llamado React Calendar. Bueno, se llama en realidad React Date Picker. De hecho, podemos googlearlo, podemos buscar React Date Picker. Y ese es el componente. Este componente básicamente es como aquí lo ves. Simplemente vamos a instalarlo y con eso vamos a tener estos estilos que ves aquí. De hecho esto funciona perfectamente. Es un calendario de React. Y esto me devuelve un objeto de JavaScript cada vez que selecciono algo nuevo. Entonces para instalarlo es muy sencillo porque aquí está el comando npm install react date picker. Entonces vamos a ir a nuestra consola, vamos a cancelar. Vamos a decir npm install react-date picker. Y vamos a dar un enter.
Esto lo que hará es instalar tanto el código de CSS como el código de JavaScript, y ambos tienen que ser importados. Entonces vamos a ir aquí arriba en nuestro componente y voy a importar desde React-DatePicker. Quiero importar el módulo DatePicker. Y no solamente esto es para importar el código de JavaScript, no solamente necesito el código de JavaScript, sino también el código de CSS. Entonces voy a decir desde React-DatePicker. Quiero importar, en este caso, de hecho no tenemos que hacerlo así. Vamos a hacerlo simplemente en una sola línea. Vamos a importar desde React-DatePicker, desde el código de su distribución, desde la carpeta, bueno, de esta distribución vamos a importar React-DatePicker, pero su código de CSS. Ok, entonces con esto estamos importando tanto el código de JavaScript y el de CSS, pero el de JavaScript falta utilizarlo. Para utilizarlo vamos a ir aquí debajo de nuestro último input, nuestro último text area, y vamos a crear otro form group para que separe los elementos, y adentro vamos a llamar el componente de DatePicker. Entonces simplemente voy a utilizar DatePicker. De hecho vamos a escribirlo en una sola línea. Ok, y de esta manera voy a establecer digamos este componente, pero quiero dar algunos atributos, como por ejemplo un class name, form control, para que esté estilizado con los mismos estilos que los otros input. También voy a separar en múltiples líneas. Y aquí le voy a decir desde dónde va a tomar los datos o desde dónde va a reflejar los datos. Es decir, cada vez que un usuario selecciona un nuevo dato, le voy a decir en dónde lo va a almacenar. Y para eso voy a crear aquí en el estado una propiedad llamada date, de esta manera, que por defecto estará en blanco. Podríamos colocarle en blanco o podríamos colocarle por defecto new date para que esté con la fecha por defecto o la fecha actual, por así decirlo. Entonces esto de aquí vamos a utilizarlo en esta propiedad de nuestro DatePicker, que se va a llamar en nuestro caso selected. Entonces le voy a decir que selected va a ser this.state.date. Y lo mismo, cuando cambien el dato vamos a manejarlo con un change, pero por ahora vamos a verlo simplemente. Vamos a guardar, vamos a volver a ejecutar todo con npm start. Vamos a cerrar las otras pestañas que teníamos abiertas, porque aquí de nuevo se está abriendo el formulario. Vamos a ir en create node y así está luciendo nuestro formulario. Pero si doy un clic aquí, como puedes ver, ahora tenemos un componente que nos permite poder empezar a seleccionar fechas como un calendario. Ok, y cada vez que selecciono, como puedes ver, esto vamos a cambiarlo. Esto debería cambiar. De hecho, la razón por la que no cambie es porque cada vez que estoy seleccionando algo, debo manejar su evento onChange. Entonces vamos a hacer esto. Voy a decirle que cada vez que ejecuto el método onChange, voy a manejar la fecha. Y para manejar el evento de cambiar o seleccionar una nueva fecha, voy a tener que crear un método o básicamente una función. Entonces voy a decir onChangeDate. Y este onChangeDate va a recibir como parámetro un objeto nuevo. Y ese objeto nuevo lo que voy a hacer es establecerlo en el estado. Entonces le voy a decir que como fecha va a colocar esta fecha que estoy recibiendo. O también lo puedo escribir de esta manera para ahorrarme algo de código. Y vamos a utilizarlo aquí. Le voy a decir que en este onChange voy a utilizar mi evento llamado onChangeDate. Mi método. Entonces vamos a guardar. Y si ahora cambio el dato, vamos a colocar por ejemplo 19, este me da un error. Ah, claro, le he colocado this.state y es this.setState. Ok, vamos a guardar y esto debería funcionar. Por ejemplo, aquí aparece en el valor 7, pero si ahora cambio a 20, este se refleja. O por ejemplo, si cambio a noviembre, ese se refleja automáticamente en el input. Ok, entonces con esto ya estoy cambiando los datos, pero vamos a terminar simplemente escuchando, digamos, los cambios y también recibiendo los datos que se hacen en cada input. Como puedes ver, para el primer input, el user selected o el input de seleccionar el usuario, nosotros habíamos creado un evento de onChange y luego creamos otro evento para manejar la fecha. Y en este caso tenemos, por ejemplo, varios inputs que tienen, de hecho, varios eventos. Pero no quiero crear una función por cada evento. Entonces para hacer eso voy a reutilizar algunos, como por ejemplo este onInputChange. Este onInputChange puedo utilizarlo tanto para este select, para este input de tipo texto y para este textArea. Porque básicamente los tres me dan el mismo objeto como respuesta, me dan el i.target.value. En este caso el DatePicker sí no puedo manejarlo con esa misma función, porque el DatePicker no me devuelve un iTarget.value, él me devuelve un objeto date. Es por eso que lo he manejado en otra función. Pero para el resto sí. Entonces lo que voy a hacer es que aquí en lugar de decirle que voy a establecer directamente el estado, vamos a hacer esto. Voy a comentarlo por ahora. Vamos a colocar unos cuantos comentarios. Y por ahora, para que lo puedas entender, voy a mostrar por consola dos cosas. Voy a mostrar el i.target.name y voy a mostrar el i.target.value.
Si no lo entiendes hasta ahora, lo que hace el i.target es básicamente darte información del input que estás ejecutando. Por ejemplo, si escribo aquí en title un A, bueno, de hecho aquí en este caso, vamos a ver por qué no me da información. Claro, el input change lo tengo que ejecutar básicamente en cada input que quiero utilizarlo. Por ejemplo, lo quiero utilizar aquí en el input text. Le voy a decir onChange. Vas a utilizar el this.onInputChange. En el text area lo mismo. Vamos a escribir aquí arriba de required onChange. Vas a utilizar el this.onInputChange. Vamos a guardar. Y ahora sí. Por ejemplo, en el título escribo A y me dice que en el input title he escrito el texto A. Entonces me está dando tanto la propiedad name como la propiedad value. Lo mismo en el text area. Escribo A y me dice que en el text area llamado content estoy escribiendo el valor A. Y en este caso esto también se está manejando, solo que no lo estoy manejando con la misma función. Pero el selected también funciona. Por ejemplo, si selecciono algo, me dice que en el user selected estoy seleccionando el valor Roland. Entonces, como ya estoy seleccionando los valores, lo único que tengo que hacer es ahora establecer el estado. Entonces ya puedo quitar este console log de aquí y le voy a decir de la siguiente manera. Vamos a establecer un estado, pero ya no voy a colocarle tan solo para el user selected, sino lo que voy a hacer es que por cada nombre que esté recibiendo, por cada name, es decir, si aquí yo cambio el valor, este user selected lo que hará es cambiar justo aquí. Si yo cambio en el title, por ejemplo en este input title, lo que haré es que le estoy diciendo que en la propiedad title del estado quiero que lo actualice. Y lo mismo para el text area, que está justo aquí. El text area tiene una propiedad, en este caso name, llamada content. Entonces quiero que actualice el content del estado. Y es básicamente lo que hace este input de aquí, o esta función con este input de aquí. Es como decirle, dependiendo del nombre que te den, vas a actualizar un dato u otro, dependiendo del nombre del input que estés escribiendo. Vamos a guardar y vamos a verlo. Vamos a guardar y por ejemplo si tipeo A, esto lo que hace es actualizar el estado del title. Si cambio aquí, actualiza el estado del content y esto actualiza el estado del date. Entonces ya tengo inputs que actualizan el estado y están reutilizando en algunos casos, como es en estos tres, la misma función. Entonces ahora cada vez que yo ejecuto el evento submit quisiera ver ese estado. Entonces simplemente voy a hacer esto. En este onSubmit voy a tratar de mostrar desde el estado a través de un console log. Voy a mostrar determinados datos. Por ejemplo, quiero ver el título y quiero ver el contenido, this.state.content. Por ejemplo, vamos a guardar. Y si ahora voy en el formulario y por ejemplo tipeo algo y aquí tipeo algo y le doy guardar, él me da esos datos. Esto significa que ahora ya puedo empezar a tomar esos datos y enviarlo al backend. Pero eso lo vamos a hacer en la siguiente sección. Al menos en esta sección ya hemos creado nuestro formulario que nos permite poder crear datos. Y en la siguiente sección vamos a enviar esos datos simplemente al backend para que los almacene.